Hard code, face on black with spite. Midnight whispers where the demons bite. Cloak in the smoke, no kind. Bueno, seguimos con esta jornada maratoniana de comentario de Aristóteles. Os voy a hacer un comentario ahora del texto que hay sobre la ética Nicómaco. Para los que tengan alguna duda de cómo se complementa esta parte ética con la otra de la política, pues les invito a que vean el otro vídeo. Vale, de entrada además voy a hacer una aclaración, que es algo que podría haber hecho, o sea, algo que se me ha olvidado del anterior vídeo y que tiene que ver con la importancia que, como ya dije un millón de veces, tienen las palabras medio y fin en Aristóteles. Una cosa importante para Aristóteles, para que se mantenga, digamos, el equilibrio en una sociedad, está en que haya un buen equilibrio en lo que a día de hoy llamamos clase media. Es decir, no un buen equilibrio en la clase media, un buen equilibrio en la sociedad gracias a que sea la clase media la que tenga el mando. Es decir, que no se caiga en lo que Aristóteles llama como demagogia, es decir, una de las formas de gobierno negativas o corruptas. O sea, recordemos que para Aristóteles había, digamos, tres formas de gobierno que eran virtuosas y tres que eran, digamos, viciosas o negativas. Las virtuosas, monarquía, aristocracia, república, dependiendo de que gobernase. Uno, el monarca. Dos, unos pocos, la aristocracia. O tres, todos, la república, y que esas tres formas tendrían su paralelo en espejo de las tres formas chungas, cutres, malas, negativas, corruptas, que serían la tiranía, la oligarquía y la democracia / demagogia. Recordemos que también en la tiranía mandaría uno, pero mandaría de manera negativa. También en la oligarquía mandarían pocos, como la aristocracia, pero como digo, de manera, entre comillas, negativa. Y en la democracia / demagogia, pues todos, pero también de esa otra forma negativa. ¿En qué consistiría esta negatividad, digamos? Para Aristóteles se gobierna mal cuando se gobierna en función del bien propio. Es decir, gobierne uno, gobiernen pocos o gobiernen todos. Si lo hacen en función del bien propio, para Aristóteles esas son formas corruptas de gobierno. Mientras que si un monarca, un grupo aristócrata o una república gobiernan en función del bien común, entonces serán positivas o virtuosas. Vale. A pesar de que Aristóteles establece estos, da una prioridad clara, positiva a la monarquía, a la aristocracia y la república en función de las condiciones y el lugar, etc., en la medida en que gobiernen en función del bien común, va a encontrar de todas formas que, si vamos a decirlo así, que si tiene que escoger, se queda en una especie de mezcla entre aristocracia y república. Es decir, no del todo la república gobiernan todos, y no del todo una minoría en la que gobiernan unos pocos. Ambos por el bien común, sí, pero en una especie de lugar intermedio. Y ese lugar intermedio sería lo que hoy llamamos clase media. Aquí Aristóteles aplica esta especie de principio, de máxima, que, como ya os dije, está por todas partes, por muchas partes de su pensamiento, que es la tensión o la relación entre medios y fines. Y aquí, en este caso, no tanto por la cuestión de los fines, digamos, sino por la cuestión ética, y ya vamos aterrizando en lo que luego tiene que ver con el texto, la cuestión ética de que Aristóteles crea que la virtud se encuentra en el medio de dos extremos. Así que precisamente, y por eso enfatizo la palabra medio, cuando tenga que escoger algún tipo de forma de gobierno, digamos, que le parezca más idónea, va a ser aquella que se encuentre en el medio de la aristocracia y la república, asumiendo que ahí sí que habría, pues, como digo, una especie de justo medio más virtuoso, que sería la forma óptima de gobernar la ciudad, y que se correspondería con esa especie de clase media de la propia sociedad. Vale. Vamos entonces al texto, vamos a hablar en este caso de ética. Vamos ya, a aprovechar lo que he mencionado para subrayar que un principio ético claro que tenemos en el caso de Aristóteles es precisamente el término medio entre extremos. Entraremos ahora un poco más en él cuando veamos el texto, pero bueno, podemos entenderlo. Creo que ya se entiende bastante fácilmente, por eso, bastante fácilmente en los vídeos que he puesto en la aula virtual, digo. Por eso no quiero tampoco detenerme mucho en ellos, pero
Podemos ejemplificarlo con un caso clásico de lo que entiende Aristóteles que es la virtud, por ejemplo, en el caso de la valentía, como el término medio entre la cobardía y la temeridad. Es decir, ante dos actitudes opuestas que Aristóteles cree que serían extremas y ambas inmorales o viciosas, no virtuosas, como por ejemplo no hacer lo que está bien por miedo y ser cobarde, o ser demasiado temeroso y hacer algo que está mal por haber evaluado mal las consecuencias negativas, él creerá que la virtud se encuentra en el término medio, lo que sería ser valiente. Vale, vamos al texto de la Ética Nicómaco. Dice Aristóteles, y claro, dado que la virtud es doble, una intelectual dianoética y otra moral ética, la intelectual toma su origen e incremento del aprendizaje en su mayor parte, por lo que necesita experiencia y tiempo. La moral, en cambio, se origina a partir de la costumbre, por lo que incluso de la costumbre ha tomado el nombre con una pequeña variación. Vale, lo primero que ya nos muestra este texto es que tenemos, a la hora de hablar de la ética de Aristóteles, dos partes de esta ética, que es, por un lado, la dianoética, la virtud intelectual, y por otro lado la ética, la virtud moral. Lo que nos viene diciendo aquí ya desde el principio y de manera muy clara Aristóteles es que la ética, la virtud ética, no la dianoética, se va generando a través de la costumbre. Básicamente Aristóteles aquí tiene un principio claro. Una vez separamos la parte intelectual, es decir, la virtud dianoética tendría que ver con la virtud de la teoría, con saber razonar bien y con una parte un poco más intelectual, que no es la que nos interesa aquí en esta aplicación práctica en la ética. Lo que Aristóteles va a hacer al separarlas es enfatizar precisamente cuáles son las características de la virtud moral o ética. Y cuando vaya a ellas, precisamente ya nos dice aquí que lo esencial de la virtud moral es que hay que practicarla. Es decir, la virtud se hace, sí, se va haciendo, se hace con la práctica, se hace a través de las repeticiones, se hace acostumbrándose uno a hacer las cosas. Uno es justo, dirá Aristóteles, practicando actos justos, y cuantos más actos justos haga, más justo se volverá. Básicamente, esto es el meollo de la cuestión. Continuemos con el texto. Y aquí resulta también evidente que ninguna de las virtudes morales, fijaos cómo seguimos hablando de las virtudes morales, no de las intelectuales, se origina en nosotros por naturaleza. En efecto, ninguna de las cosas que son por naturaleza se acostumbran a otro comportamiento. Por ejemplo, la piedra, que se dirige por naturaleza hacia abajo, nunca podría acostumbrarse a dirigirse hacia arriba, ni aunque uno tratara de acostumbrarla tirándola miles de veces hacia arriba. Ni el fuego hacia abajo, ni ningún otro de los elementos que se originan de una manera podrían acostumbrarse a un comportamiento diferente. Bueno, esto creo que se ve también con bastante claridad. Aristóteles nos está diciendo que las cosas que son por naturaleza no se acostumbran. No hay manera, como dice aquí, de que una piedra por tirarla arriba se vaya a acostumbrar a ir para arriba. Coge estos ejemplos de la naturaleza, de la medida en que la naturaleza no se acostumbra porque no tiene virtudes morales, y esto lo podemos vincular con lo que acabo con lo que he mencionado en las cuestiones de la política, es decir, con la parte del ser humano que tiene que ver con sus virtudes morales, con la diferenciación que hace Aristóteles entre los animales y el ser humano, en la medida que el ser humano sí es moral. Esta, que en el texto de la política se ejemplifica por el lenguaje, es decir, que Aristóteles toma el lenguaje como algo distinto a la voz o al sonido o a los gruñidos que emiten los animales, entendiendo que los animales pueden transmitir placer o dolor gracias a esos gruñidos, pero que el ser humano es el único animal, y por ello precisamente más perfecto, que puede evaluar, concebir y transmitir cuestiones morales gracias al lenguaje, es decir, puede diferenciar el bien del mal gracias a que tiene lenguaje y gracias a que vive socialmente y en ciudad. Aquí, como vemos, estas cuestiones morales de las que habla tienen también una diferencia con respecto a, digamos, al mundo físico, por decirlo así, en el caso de la piedra o en el caso del fuego, y el mundo moral del ser humano. Es decir, lo que es estrictamente natural, como la piedra o como el fuego, no importa lo que le hagamos, no importa que tiremos la piedra hacia arriba muchas veces, no se va a acostumbrar a otra cosa. ¿Por qué? Porque es un ser que es plenamente natural, y la medida que es plenamente natural no es moral, y no puede ser acostumbrado a hacer otra cosa, no puede ser acostumbrado a la justicia, no puede ser acostumbrado a la virtud, que es algo a lo que sí puede acostumbrarse el ser humano.
Por consiguiente, sigo con el texto, las virtudes no se originan ni por naturaleza ni contra la naturaleza, dirá Aristóteles, sino que lo hacen en nosotros, que, de un lado, estamos capacitados naturalmente para recibirlas y de otro, las perfeccionamos a través de la costumbre. Lo que sí está diciendo Aristóteles es que los seres humanos naturalmente tenemos la capacidad de acostumbrarnos a las cosas. Es decir, tenemos la capacidad, de acostumbrarnos, sí, pero no a las cosas, sino de acostumbrarnos, de perfeccionarnos a través de la práctica, de perfeccionarnos a través de la costumbre. Habría una parte del que sí Aristóteles asume como natural, pero no está diciendo que lo natural sean las propias costumbres que hacemos. Dirá, es natural que seamos capaces, es natural en el ser humano que seamos capaces de labrarnos y trabajarnos costumbres. Y es dentro del propio ser humano esa apertura, aunque sea no natural, no como la piedra, no como el fuego, a la práctica, a la costumbre o a la repetición, al ejercicio en el sentido de ejercitarse, de repetir, lo que hace que podamos perfeccionarnos moralmente. Vale, continúa Aristóteles diciendo, más aún, de cuanto se origina en nosotros por naturaleza, primero recibimos las facultades y después ejercitamos sus actividades. Vale, aquí va a seguir ejemplificando un poco más esto. ¿Cómo lo hace? Vamos a verlo. Ello es evidente, dirá, con los sentidos, pues no por ver muchas veces o por oír muchas veces hemos recibido esos sentidos, sino al revés. Los utilizamos porque los tenemos, no los hemos adquirido por utilizarlos. Aquí, en este ejemplo, Aristóteles sigue un poco la línea de lo que acaba de decir de la piedra o del fuego, en el sentido de que da por supuesto que los sentidos que tenemos, nuestra capacidad para percibir, los tenemos estos sentidos naturalmente. No tenemos sentidos porque hayamos practicado hasta tenerlos. No nos ha surgido la vista o el oído a base de haber repetido muchas veces muchos actos que han generado ojos, han generado tacto o han generado olfato o audición. Ahora, continuará Aristóteles. Las virtudes, en cambio, las recibimos después de haberlas ejercitado primero, es decir, las virtudes sí se ejercitan, no son como los sentidos. Sigue Aristóteles, más aún, toda virtud se origina como consecuencia y a través de las mismas acciones. Y el arte igual. De tocar la cítara se originan los buenos y los malos citaristas. Da igual el instrumento que pongáis aquí. Podéis pensar en el piano, en la guitarra, en lo que sea. Es un ejemplo también muy sencillo, muy claro que pone Aristóteles. ¿Cómo se aprende a tocar determinado instrumento? Pues practicando. Y la virtud moral para Aristóteles es igual que esto. Seguirá diciendo, y de manera similar los constructores y todos los demás. De construir bien se harán buenos constructores y de construir mal, malos. Porque de no ser así, ninguna necesidad habría de que alguien enseñara, sino que todos habrían nacido buenos o malos. Y esto también puede parecer cierta perogrullada, pero lo que está diciendo pues es eso, hay cosas que hay que practicarlas para hacerlas bien. Entonces uno no nace mal constructor de edificios, no nace mal guitarrista o no nace, según Aristóteles, mal pianista. Hace falta que practique y practicando bien se volverá mejor y practicando mal se volverá peor, por simplificar un poco la cosa. Pues bien, continúa Aristóteles, así sucede también con las virtudes. Es realizando las acciones relativas a las transacciones con los hombres como unos nos hacemos justos y otros injustos, y realizando las acciones relativas a las situaciones de peligro y acostumbrándonos a temer o a tener valor, unos nos hacemos valientes y otros cobardes. Por tanto, puesto que el presente tratado no tiene por objeto la teoría como los demás, pues no estamos examinando qué es la virtud por saberlo, sino para ser buenos, se impone necesariamente examinar, en lo que concierne a las acciones, cómo hay que realizarlas, dado que son estas las responsables de que los hábitos sean también de una cierta clase, tal como hemos dicho. Aquí, al menos mencionar que, como veis, Aristóteles vuelve un poco a parte del principio cuando ha distinguido las virtudes dianoéticas de las éticas y nos está diciendo, bueno, recordar que este tratado, la Ética Nicómaco, no tiene por objeto la teoría. Es decir, aquí no está hablando de teorizar, no estamos hablando de ciertas cosas para saberlas, dice después. Estamos examinando qué es la virtud, no para saber lo que es la virtud, sino para comportarnos virtuosamente, es decir, para ser buenos.
Precisamente por eso lo que dice Aristóteles es, no, es que no, por mucho razonar cómo tenemos que obrar bien, no es así como vamos a llegar a obrar bien. Lo que tenemos que entender es cómo funcionan las acciones. Fijaros que esto es como una especie de teoría que tiene ya, vamos a decirlo de alguna manera, protopsicológica, Aristóteles, de cómo cambiar el comportamiento de alguien, cómo cambiar las acciones. Pues prestando atención a las acciones, ¿sí? A cómo hay que realizarlas y al tipo de hábitos que generamos con esas acciones. Eso es lo que cree Aristóteles, que hace la propia virtud. Aprovecho también para hacer una pequeña aclaración y para que tengamos en cuenta que hay un cierto paralelismo entre la contemplación, el análisis teórico que hace Aristóteles de ciertas cuestiones, toda la parte de esta dianoética, digamos, de la ética, con Kant. Es decir, recordad que Kant habla de la razón teórica o la razón pura y también de la razón práctica, y dado que Aristóteles ha tenido, que tuvo mucha influencia en Kant, podemos ver cómo hay un paralelismo entre el análisis de lo que Kant cree que es bueno o malo, en el sentido precisamente de las costumbres, y esa es la moral kantiana. Recordad que Kant tiene un libro que es la fundación de la metafísica de las costumbres y que es, junto a la crítica de la razón práctica, los dos libros donde analiza la parte práctica moral del ser humano. Fijaros en que también Kant separa la parte teórica de la parte práctica. No llega a decir que haya una especie de virtud de la razón teórica, pero sí cree que merecen espacios, digamos, separados. Así que cualquier referencia, tanto en un caso como en el otro, quiero decir, tanto si tenéis que abordar a Kant como si tenéis que abordar a Aristóteles, es buena idea que los pongáis en relación en cuanto a esta parte. Vale, continúo. Pues bien, el obrar conforme a la recta razón es un principio común y debe quedar asentado. Más tarde se hablará sobre ello y sobre qué cosa es la recta razón y en qué relación está con las demás virtudes. Bueno, seguimos. Pues bien, antes de nada debemos considerar que estas tales, las virtudes éticas o morales, que son, por cierto, como veis, las que están en el centro de este texto, no habla de las dos de manera proporcional, sino que se dedica sobre todo a las virtudes éticas o morales. Pues bien, decía Aristóteles, antes de nada debemos considerar que estas tales se pierden naturalmente por defecto y por exceso. Y como veis aquí, vamos de nuevo al tema del medio como virtud, que está diciendo de nuevo Aristóteles. Es decir, si se supone que adquirimos las virtudes morales practicándolas, se pueden perder por defecto o por exceso, igual que se pierden, dice, como vemos, con el vigor y la salud, mientras que si son equilibrados, la crean, la aumentan y la conservan. Pues bien, de esta manera sucede también con la templanza, la valentía y las demás virtudes, es decir, que hay que alcanzar en ellas el término medio, el justo medio. Fijaros que cuando Aristóteles habla también de justo medio, no es casual que esté ahí la palabra justicia, es el medio, lo que es justo, lo que es virtuoso. Pues bien, dice Aristóteles, de esta manera sucede también con la templanza, la valentía y las demás virtudes. El que lo rehuye todo y es temeroso y no aguanta nada se hace un cobarde. El que se acostumbra a ser cobarde, el que se acostumbra a rehuirlo todo, se vuelve cobarde, y el que no teme nada en absoluto, sino que se enfrenta a todo, se vuelve temerario. Igualmente, dirá, el que disfruta todo placer y no se abstiene de ninguno, se hace intemperante. Pero el que rehuye todo, como los hombres toscos, es insensible. En el medio, por supuesto, tendríamos la virtud del el templado o la virtud de la templanza, para no ser intemperante, entendiendo Aristóteles por esto, el que no se abstiene de ningún placer, y tampoco, por otra parte, el que es insensible, es decir, el que no disfruta de ningún placer. Por último, ya y para finalizar, por consiguiente, se pierden la templanza y la fortaleza por el exceso y por el defecto, mientras que se conservan por la mesura. La mesura, la medida, ese medio es el núcleo, digamos, de la virtud para Aristóteles, y es aquí lo que está defendiendo a lo largo de todo este texto, además de analizar o profundizar en lo que para él caracteriza a las virtudes morales, que es, como habéis visto, la costumbre, el hábito, la repetición, la práctica, el ejercicio. Tened en cuenta, uno, si os cae este texto, cuál es el núcleo de este texto, es decir, el tema. Cuando se os pregunte por este texto si os cae, tanto si lo hago yo como si sucede en selectivo, no podéis decir que el tema de este texto es la ética. Es evidente que es la ética, pero aún así, si dijerais que es la ética, en general, no estaríais distinguiendo nada.
Y además, ya en el propio texto nos pone que es un libro de ética. Tampoco tendría ningún sentido que dijerais, pues el tema de ese texto son las virtudes dianoéticas y éticas. No, solo habla de las éticas, es decir, de las virtudes morales, éticas. Sí que se podría responder mejor si dijéramos que este texto va sobre las virtudes morales o sobre las virtudes éticas, pero aún así, esto no es el meollo del texto. Vale, el meollo lo podríamos encontrar, incluso aunque mencionáramos algunas de las cosas que yo acabo de decir, en que Aristóteles cree que la esencia, digamos, de las virtudes éticas es la costumbre, es la práctica, es el hábito. Este es el tema del texto. Esto es de lo que más habla Aristóteles todo el rato, ¿sí? El centro de vuestro comentario de texto tendría que estar aquí, tendría que estar en esto, y luego tendríais que mencionar algunas de las otras cuestiones que forman parte de la ética de Aristóteles, y también, aunque aquí no hay, de hecho, ni una sola mención a las cuestiones políticas, podríais aludirlas un poco, darles algún espacio, aunque sea marginal. Recordad que en el propio texto no hay menciones a la felicidad, pero aunque, ya digo, os centréis en el núcleo del texto, también está bien que lo mencionéis, que la ética de Aristóteles es una ética teleológica de los fines, que el fin para Aristóteles del ser humano es la felicidad. Mencionar también que es eso, la medida que hablamos de felicidad, y por meter un palabra ahí griego, que es una... vamos a mencionar la palabra eudaimonía. Recordad también que si se os está mencionando, y está en el propio título de la pregunta que puede caer, la ética antirrelativista, la parte del bien que cree Aristóteles que no es relativa es la que tiene que ver con la felicidad, pero tenéis que especificarlo un poco más, porque Aristóteles sí discute si la felicidad del ser humano será, por ejemplo, el placer, o serán los honores, o será la riqueza. Y Aristóteles dirá que no. Esto recordad que lo tenéis en el vídeo sobre o en los vídeos sobre la cuestión ética en Aristóteles que tenéis en el aula virtual. Aristóteles dirá que es lo que hace lo propio del ser humano lo que le hace feliz, y que es lo que cree él que es propio del ser humano, la razón. Y recordad que aquí se parece mucho a Platón. Platón tenía sus tres partes del alma donde estaban, recordad el mito del carro alado, como visible, la irascible y luego la racional. Recordad que aunque Aristóteles no sigue exactamente, no da el mismo contenido a la cuestión del alma, sí cree que el alma tiene tres partes, no que tengamos tres tipos de alma, pero sí que hay tres tipos de, digamos que hay un mismo tipo de alma, pero con tres niveles en el ser humano, y que conviven en el ser humano un tipo de alma que también tienen, en este caso, tanto las plantas como los animales, ¿sí? Entonces, cuando Aristóteles hable del alma vegetativa o alma nutritiva, y luego hable también del alma sensitiva, y por último hable del alma racional, precisamente lo que va a decir Aristóteles es: ojo, las plantas tienen un alma, sí, un alma nutritiva, sí, Platón aquí no entra, solo cree que la triple división del alma está en el ser humano. Pero Aristóteles dirá: no, las plantas tienen alma vegetativa, podéis llamarle, como digo, vegetativa, nutritiva, el ser humano también. Fijaros que aquí es mucho más biólogo, digamos, Aristóteles, y se da cuenta de que el ser humano tiene funciones vitales que también tienen otros seres, incluso las propias plantas, algo que no es, digamos, para nada evidente. Y luego Aristóteles también asume que además de esa parte del alma vegetativa o nutritiva que tenemos, hay otra que es la sensitiva, que es la que compartimos con los animales. Pero aún así, esa, precisamente por ser sensitiva, o también, si queréis, por utilizar una palabra que está en Platón, sensible, relativa al mundo sensible, relativa al mundo de los sentidos, a pesar de que esa la tenemos, y la tenemos en comunidad, en relación o de manera parecida, digamos, a los animales, es la diferencial, la nuestra, la propia, la racional, la que da la felicidad. Es decir, no es solo que Aristóteles crea que la felicidad es el fin del ser humano, es que precisamente como cree que la racionalidad es lo más específico, propio del ser humano, aquello mediante lo cual alcanza su finalidad es precisamente la racionalidad, la vida contemplativa teórica, lo máximo a lo que el ser humano puede aspirar, y su propia felicidad, que se corresponde con su parte superior del alma. Y también, fijaros que toda esta cuestión de la virtud ética, en lo que se refiere al hábito y a la costumbre, está ahí para que, precisamente en esa parte que es muy conflictiva, que es la parte sensible o sensitiva, es decir, la que tenemos en común con los animales,
Sí, y que en el caso de Platón, que en el caso de establecer un paralelismo con Platón, lo podemos ver ahí un poco más, como el alma concupiscible, es precisamente la que Aristóteles dirá, esa es la que necesita más entrenamiento. Tenemos el riesgo de perdernos y de extraviarnos por esa alma sensitiva, ese alma de los placeres y de los dolores, esa parte del alma que tenemos en común con los animales y que tenemos que saber dominar a través de nuestra razón, que es nuestra parte superior, para obtener la felicidad más alta que podemos obtener, que es precisamente ese dominio de las pasiones o del alma sensitiva gracias a la parte racional. Y aquí sí que se parece a Platón, es decir, la razón está como algo definitorio del ser humano y como su parte más noble o más alta. Vale, voy a plantar aquí. Espero que se haya entendido también este texto y nada, cualquier duda me lo comentáis. Un saludo. Dark eclipse of screams, nightmare stitching, reality seems. Life's a gamble, stack chips on dreams.